Cambiamos de tema. En medio de un tenso clima de inseguridad, este domingo se van a desarrollar en Ecuador las elecciones presidenciales y legislativas. Recordemos que hace algunos días asesinaron a uno de los candidatos, Fernando Villavicencio. Para hablar de este tema y este contexto, estamos en contacto con Lorena Oyarzún, directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Lorena, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? Muy bien, actualicemos lo que sucede en Ecuador con miras a lo que es el día domingo, marcado por supuesto por el asesinato del candidato Villavicencio y por la situación de Ecuador, desde el punto de vista de la inseguridad, por lo que lleva también a estas elecciones, a adelantar esas elecciones con la denominada muerte cruzada, una situación bien compleja. Ujú. Justamente yo creo que este es un escenario que realmente cambia un poco tal vez o va a tener incidencia este último asesinato. No es el único que ha habido Sí, claro. en términos de asesinatos políticos. Recientemente hubo también al alcalde, hubo también a otros candidatos, entonces hay que verlo todo en un contexto donde hay una crisis de seguridad, que yo creo que también podemos hacer un paralelo con la realidad un poco chilena, cómo estos temas están tan fuertes en la agenda y pueden tener, como te decía, alguna incidencia tal vez en una elección, que sabemos que es una elección que también es extraordinaria, que justamente se desarrolla este domingo, 20 de agosto, pero que se da en el marco de una situación de crisis política, de mucha polarización, y donde el actual presidente Guillermo Lasso ocupa lo que se llama esta muerte cruzada, en el fondo, donde para evitar un juicio político y ser destituido, justamente convoca estas elecciones donde va a haber, se va a escoger no solamente al presidente, sino que también a los representantes integrantes de la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que estamos todos muy pendientes viendo cómo puede este último hecho que tú lo mencionabas, este asesinato de un periodista de investigación, uno de los candidatos, de los 8 candidatos que estaban en la lista para ir a esta elección, y que tal vez puede tener alguna incidencia en que el voto, de muchos de la intención de voto que de estos 13 millones, ¿no es cierto?, ecuatorianos que pueden votar, no estaban muy decididos. Tal vez este hecho puede tener alguna incidencia en un voto de castigo, por ejemplo, ¿Ya? o voto también emocional. ¿Y qué podría significar ese voto? ¿Hacia dónde irían esos votos, eventualmente, ante este análisis? Mira, en general, si vemos las últimas encuestas que se realizaron en realidad hasta el 10 de agosto, quien tenía una mayoría de votos es la candidata, la única candidata mujer que en realidad es de muy cercana al correísmo, Luisa González, pero la verdad que se ha estimado que tal vez se podría ir estos dos votos como más cercanos, tienen una narrativa mucho más fuerte contra la inseguridad, Ujú. y ahí son dos candidatos esencialmente que podrían está recogiendo tal vez si es que se da efectivamente este voto más emocional, como te decía, donde el último asesinato, que todos fuimos testigos, los vimos en la prensa, ¿no es cierto?, y que causó bastante conmoción internacional, podría justamente recoger tal vez ese voto de castigo, como digo, a dos candidatos que están fundamentalmente asociados con esta narrativa mucho más cercana a, a la seguridad, a las temáticas de combatir necesariamente y fortalecer las policías y Claro. también la corrupción, que sabemos que uno de los temas que investigaba justamente el candidato Villavicencio era la corrupción. Principalmente, claro, en términos de la industria minera, del Sí, petróleo, varios elementos. Y en ese sentido, no sí. es solamente la seguridad la que marca un punto clave en esta elección, pero obviamente es la más potente. Hay otros elementos que, claro, pasan a segundo plano por lo que puede ser el impacto en términos de la inseguridad que se vive en Ecuador desde hace un buen tiempo y que llevan justamente a este proceso eleccionario. Justamente, mira, si pensamos tal vez los candidatos, y de hecho, o sea, tal vez la elección también hay que ver cómo efectivamente uno de los temas que se están abordando o preguntas que se van a hacer, hay dos preguntas que están asociadas justamente al extractivismo, a zonas donde hay extracción minera, y cómo los temas medioambientales también son temas dentro de la agenda de los recursos. Sabemos que nuestras economías en Latinoamérica, fundamentalmente Sudamérica, dependen mucho de los recursos mineros. Ecuador es un país petrolero Sí. además, y hay candidatos específicamente que se posicionaban en contra de este modelo económico extractivista.
Pero esta pregunta que tú hacías, particularmente referente a quién podría recibir estos votos, yo creo que ahí, si bien no es el único tema de seguridad, no es solamente ahora, no solamente de la presidencia, ¿no es cierto?, de la administración de Lazo, este es un tema que viene desde hace mucho Claro. tiempo, pero se ha profundizado y se ha hecho más evidente en un escenario, como te decía, donde hay polarización, donde hubo una gestión, donde tuvimos un marco de pandemia, donde hay una crisis económica, pero que tal vez este candidato que se le conoce entre varios de los nombres que se ha apodado como el Rambo ecuatoriano, que un Ujú. poco Jan Topic, que en el fondo es un empresario, un ex soldado en la Legión extranjera francesa, pero aparece justamente en la escena política como un anti-establishment, pero que se presenta en la alianza Juntos Triunfaremos, Claro. y que yo creo que está recogiendo, está intentando también tener o captar todo este voto que te decía que tal vez puede cambiar a aquellos indecisos fundamentalmente, porque quien ya tiene decidido o quien ya es militante o tiene una simpatía en general es más Está difícil. definido hacia dónde va a ir su voto, está claro. Sí, Ujú. sí. Claro, porque este candidato en particular va hacia lo que es el combate al narcotráfico, al crimen organizado, con medidas potentes, digamos, en ese sentido, que hasta O podrían llegar sea, a ser consideradas como más allá de la norma. sí, o sea, de hecho lo comparan mucho con el presidente Nayib salvadoreño, Bukele, claro. Bukele, y que justamente ha sido muy cuestionado, sabemos, por un lado, si bien tiene una alta popularidad, pero también tiene algunas medidas que están muy en la línea de traspasar y no respetar derechos básicos, ¿no es cierto?, estos juicios colectivos, etcétera, que hemos escuchado. Y en realidad este candidato, si bien no se alinea totalmente con esta política, sí admira mucho de este y lo ha dicho en distintas conferencias de prensa y en entrevistas. Y fundamentalmente lo que ha hecho es prometer mucha mano dura a la Ya. violencia y el narcotráfico. Entonces, en cuanto yo diría, tal vez en su discurso y el estilo, muchas veces por eso se le apoda a este Rambo ecuatoriano que vendría como a barrer o a limpiar la política más tradicional, donde hay una fuerte rechazo, ¿no es cierto?, a un modelo que se asimila muchas veces con la política tradicional más asociada a la corrupción también. Ujú. Eh, ¿Qué otros temas son los que están y por los cuales se va a votar el día domingo? Y también con lo que recordaba Lorena, lo que fue esta muerte cruzada, este llamado del presidente Lazo, más que llamado, esta medida, digamos, o este botón que aprieta el presidente Lazo para disolver el Congreso, para adelantar las elecciones legislativas, pero al mismo tiempo también su propio mandato. Sí, su propio mandato justamente, yo creo que eso es importante. Uno de los temas que yo creo que están presentes, que tal vez han quedado un poco más rezagados justamente a raíz de la contingencia, de la Ujú. agenda más noticiosa y de la inseguridad, que son siempre temas muy candentes, pero que está la temática medioambiental que yo te comentaba, y acá tal vez es interesante ver uno de los candidatos que se está presentando, que es Yacú Pérez, ¿ya? De hecho se le conoce como el abogado del medio ambiente porque se ve como una especie de centro, tal vez, entre los que son los correístas y los anticorreístas, que podría, o la derecha, podríamos decir que son los dos bloques más reconocibles, ¿ya? En la política ecuatoriana. Y lo interesante, tal vez, en este contexto es que pone en la agenda justamente es un candidato que viene del movimiento indígena, ¿ya? Quechua, y que pone justamente como uno de los temas principales es el cambio del modelo extractivista de Ecuador, que va relacionado con algunas de las consultas que se van a hacer, una a nivel nacional, como te decía, y otra a nivel más local, sobre algunos yacimientos mineros y cómo, si se deberían o no explotar. ¿Ya? Esto porque hay una fuerte cuestionamiento justamente al cómo principalmente y en este caso Ecuador, se ha ido insertando en su modelo de desarrollo, muchas veces utilizando estos recursos que claramente se pueden utilizar, que han sido utilizados a través de la extracción petrolera, minera, pero que muchas veces no tienen en consideración cuáles son los daños medioambientales. Y en este caso, como decía este candidato, se presenta como con esta agenda, particularmente que él denomina ecosocial, y que fue un férreo también opositor, yo diría,
fue un defensor importante de dejar el petróleo, como decía él, bajo tierra, no tocarlo, Ujú. pero que además estuvo fue bastante perseguido justamente por esta línea, por esta defensa que tenía, ya, del medio ambiente. Entonces yo creo que uno de los temas interesantes va a ser este. Claro. eh, Además está asociado a estas consultas, como te decía, pero donde además pensemos que quien salga electo también va a tener una dificultad muy importante, porque pensemos que queda un año y medio simplemente de Es gobierno, el punto, ¿ah? Esto no es un foja cero, digamos. Quien llegue va a asumir por el tiempo constitucional, digamos, de la presidencia. Aquí es lo que queda. Luego entiendo con la posibilidad de reelegirse, pero ya esa es otra historia. es otra historia y como decía, en un contexto como muy polarizado, Sí. donde además Va a hay ser un mucha presidente o desconfianza. presidenta de transición. Sí, sí, o sea, en un año y medio piensa que es muy poco lo que se puede hacer. En definitiva, esto se ha llegado a estas elecciones que son, como te decía, extraordinarias, que se hacen esta aplicación que por primera vez se utiliza en Ecuador para justamente dejar, eliminar la posibilidad de este juicio político de destitución, pero que justamente tiene que haber una renovación de Claro. los asambleístas Y y que de alguna además manera de... dice, si cae uno, caemos todos, desde el Por punto de eso la vista de los muerte poderes. cruzada, Claro, justamente. claro. Por eso la muerte cruzada. Claro. En ese sentido, Lorena, un paréntesis también, elecciones presidenciales, pero también legislativas, y eso va a ser bien relevante en términos de la conformación de las fuerzas políticas en la Asamblea en Ecuador y si va a seguir con, y va a tener una diferencia con respecto a lo que es finalmente el origen de toda esta muerte cruzada. Justamente, yo creo que ha sido, bueno, el gobierno de Guillermo Lasso, piensen, hay que entender lo que tuvo una situación muy de polarización, además con algunos juicios, acusaciones de corrupción, donde, Sí. como te mencionaba, o sea, yo creo que un dato Él estaba en un juicio interesante. político, de hecho, que también fue bastante, bastante notorio en términos de ir contra el Congreso, contra su propia presidencia, pero cuando ya estaba en un juicio político por una serie de acusaciones. Sí, justamente. Entonces yo creo que en ese contexto hay que entender que la situación en Ecuador hay una demanda, justamente se busca una mayor estabilidad, como decía, el tema de la seguridad es un tema clave, pero está cruzado por también el cómo salir o cómo mejorar los índices económicos. Y esto yo creo que también es relevante porque son temáticas más estructurales, desafíos, por supuesto, de toda la región, de nuestro Sí, país también, sí, pero claro. particularmente en Ecuador es interesante ver cómo se ha ido la pandemia caló bastante hondo, como en todos los países, pero yo, viendo unas cifras justamente para preparar un poco la entrevista, me daba cuenta cómo se había profundizado tanto algunos temas relacionados, por ejemplo, con la pobreza, Ya. ¿ya? En este caso teníamos, según el Instituto Nacional de Estadística Ecuatoriano y los censos últimos, hasta 2022 las cifras, mencionaban cómo se posicionaba en el 25,2% la pobreza, ¿ya? Y la pobreza extrema en el 8,2%. Pero un dato también que era muy fuerte es ver cómo la desnutrición infantil en Ecuador llegaba al 27%. Imagínate. ¿Ya? Entonces, realmente el tema económico, que es uno de los principales también desafíos de la economía, como decía, ecuatoriana, pensemos que también estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional, tenía varios elementos ahí críticos, pero que en un escenario donde hay muy poco margen de acción, o sea, tanto para el gobierno de Lazo, que ya lo vimos que como está terminando en definitiva, pero para lo que viene. Y en ese sentido, las cifras, por ejemplo, de desempleo, eh, se estima que del 70% de la mano de obra activa que podía Ujú. estar, o sea, gran parte de este porcentaje está en la informalidad y entre el desempleo. Entonces, Claro, realmente y, son y ese punto tiene una cápita, podríamos decir, que es muy regional. Vuelvo al punto, esto no es solamente de Ecuador. ¿Cómo poder incentivar o mejorar la economía para mejorar el ingreso per cápita, para generar un mayor mercado laboral, puestos de trabajo y que esto vaya permeando, digamos, en términos de las clases sociales, pero desde el punto de vista de a través de un crecimiento económico, con un aumento de la inversión, cuando hay tanta inseguridad? Nuevamente volvemos al mismo tema, que hay una inseguridad que por supuesto genera un temor en la población, es el primer aspecto muy clave, pero el segundo es quién puede ir a invertir en un lugar tan inseguro. justamente, yo creo que ese es un elemento, un círculo vicioso que tú Claro, mencionabas. todo se une. Muchos
bien, tal vez de las críticas que se hicieron al actual presidente Lasso tenían que ver justamente con la política económica y cómo en vez de haber expandido un poco el gasto público en la línea de las recomendaciones internacionales, iba reduciéndolo, además poniendo mucho más impuestos, sobre todo a la clase media, y esto generó o ha generado, como decía, esta situación donde hay un fuerte desempleo, donde además hay inseguridad, entonces es una combinación bien tóxica, como sabemos, y genera realmente poco margen de acción para el gobierno actual con esta salida que tiene finalmente y con un escenario donde realmente el tema de la violencia y la inseguridad sí ha calado muy hondo, o sea, sabemos que el tema de las bandas transnacionales, el narcotráfico, es un tema preocupante en todos los países Sí, claro. latinoamericanos. Chile es algo que también ahora nos estamos haciendo cargo y sabemos que es un tema también central que se ha puesto en la agenda. Entonces, yo creo que realmente esta pregunta que tú hacías sobre el modelo, sobre cómo insertarse económicamente un país que claramente depende mucho de sus recursos naturales, pero que tiene que tener un equilibrio entre una extracción o una explotación que sea Claro, no el sustentable. extractivismo o el mero extractivismo descuidando el tema medioambiental. Otro punto ahí que se une. Muy Sí, regional, volvemos al punto, ¿ah? no, justamente, o sea, por eso te decía que una parte, si bien nos hemos centrado tal vez en los candidatos que podrían tener como más posibilidades y que ahora tal vez se reconfigura, tú sabes que cuando pasa un tipo, un hecho de esta naturaleza puede cambiar absolutamente las Totalmente. elecciones, porque Claro. si hay votos más bien emocionales, por eso decía un porcentaje en las encuestas, por lo menos que sabemos que no son infalibles, pero que sí mostraban un gran porcentaje de población que estaba indecisa, son quienes pueden hacer un cambio y realmente cambiar la balanza. Lo hemos visto, no sé, en las elecciones recientes en Argentina, cómo ahí va variando y hay candidatos que no se pensaba que podían salir y justamente pueden estar en la segunda vuelta. Claro. Eh, Lorena, por último, ¿en qué posición ha estado Guillermo Lasso? También es un actor bien relevante en la historia actual de Ecuador, por supuesto. Bueno, condenando lo que sucedió con el candidato Villavicencio, con Fernando Villavicencio, estableciendo el estado de excepción nuevamente, pero contando lo último, digamos, y también tomando una posición más de presidencia. Ujú. Yo creo que está en una posición realmente, o sea, muy debilitada, como Claro, claro, sabemos, no partiendo por ahí. tiene mucho margen de acción, si bien esta condena, claro, está intentando dar las últimas, o intentando eh, que no se vaya totalmente, o sea, sus principales opositores sabemos que es el correísmo, pero que es una de las principales también candidatas, que podría tener posibilidades de ser electa, pero yo creo que está en un escenario donde realmente buscó la salida, ¿no es cierto?, más... una salida muy difícil, como decía, al invocar este artículo y generar esta situación, pero que realmente él está muy cuestionado, como decía, y con juicios que no sabemos cómo van a terminar. Claro, ¿Ya? O sea, porque dejar la está bien, presidencia no absuelve, digamos, lo que puede venir después en su fuero personal. Ese es el punto. justamente, y eso lo hemos visto también con otros candidatos. Entonces, puede ser, lamentablemente, tenemos varios ejemplos donde, si bien se ha dejado la presidencia, se busca puede tener, seguir otra vía, que es justamente la judicial, porque ya vemos que en términos políticos él ha debido dar un paso al costado en el fondo. Eso es lo que está haciendo. Claro. Lorena Oyarzún, directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, Lorena, y estamos muy atentos el domingo para las elecciones allá en Ecuador. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Hasta que esté muy luego. bien. Hasta luego.